en el barrio de la pequeña Bogoña, podría entrar y mostrarles una biblioteca, como muchas a las que he entrado en este país. Desde que llegué a Canadá, prácticamente cada barrio que recorro, cada biblioteca a la que entro y leo un rato y busco un libro y miro las dinámicas de la lectura. Pero no me voy a centrar en eso esta vez, sino que me voy a centrar en el barrio donde nació el jazz, en Montreal, aquí, en la pequeña Bogoña, por supuesto. Ya entré, claro que sí, no una sino 2 veces, pero por ahora este video se centra en el jazz. ¿Y dónde nace el jazz? En Montreal. Y cómo voy uniendo lo que se me va ocurriendo en este barrio, lo que voy pensando para compartirles mientras recorro murales, lugares donde me refugié en la tormenta de nieve, la que estuve la primera vez, así como el parque de jazz aquí en este barrio, en Montreal, donde nace el jazz. Miren, la primera vez que vine acá a la pequeña Bogoña, quise entrar a esa iglesia para refugiarme del frío, de la nieve, de la tormenta de nieve, pero estaba cerrada. No tenía dónde meterme, porque no habían lugares públicos, el celular se me había apagado por el frío, y el único lugar que encontré fue meterme ahí y refugiarme ahí. Limpiarme la bufanda que me estaba quemando porque se estaba acumulando la nieve, limpiarla, y estaba realmente, no estaba angustiada, pero sí era como, ¿qué hago? Porque no pasaba un alma. Y de repente, oigo en un citófono a alguien como, hello, pues me dijo en francés, y yo pues saludé como, hola, y me dijo, ¿necesitas algo? Y yo le dije, lo que pasa es que estoy perdida y estoy buscando el metro, pero no sé dónde es, ¿me puedes ayudar? Y esa persona salió, no sé cómo me vio, no sé, pero pues no sé si por un televisor o qué, pero yo estaba ahí refugiada y ella salió y me indicó como un ángel, literal, caído de la nieve, para socorrerme y ayudarme a llegar a la nieve, al metro. Había tanta nieve que cuando yo salí yo no veía nada, además estaba completamente quemada la cara porque la nieve me había quemado la cara. Ese fue mi refugio. Ese día todo estaba cubierto de nieve. Fue mi primera tormenta en la calle. Después me fui para el centro y ahí sí me podía refugiar, me entré a hoteles, me metí a la oficina de Alejandro, mi amigo, pero pues había nieve, yo sabía que iba a nevar, pero no sabía que iba a caer tormenta, y fue difícil, pero no me asusté, o sea, como que yo logro poner los pies en la tierra y sabía que estaba en un país seguro y pues que tarde o temprano tenía que salir, por lo menos me refugié ahí, y ella como un angelito salió y me ayudó y me indicó cómo llegar al metro, o si no hubiera sido más difícil. No había nadie, es que no había nadie, había demasiada nieve, demasiada, y mi cara quemada, las gafas tapadas, pero además todo estaba súper turbio, pues porque había muchísima nieve. Ahorita voy a pasar por allá. Cuando yo seguí derecho encontré unas casas de colores y las vi así muy rápido, pues por supuesto seguí derecho porque no tenía que llegar al metro. Estuvo fuerte. Eso hace parte de la experiencia de viajar, y sobre todo viajar en invierno, porque esto ya es otra cosa. Este lugar me lo recomendó alguien de acá
Mary de este barrio porque me dijo que hay muchos murales muy grandes e importantes, y acá, este es el Parque del Jazz, en este barrio inicia la historia del jazz en Montreal. Little algo, se me olvidó la segunda palabra, empieza con B. Miren este parque, que en verano tiene que ser maravilloso. Ya miren mis la bufanda se moja, eso se moja. No puedo estar mucho tiempo afuera, definitivamente no puedo. Todo. Es una gran experiencia. Tengo que ser responsable conmigo misma. Ya veo como un mural. Ya estoy llegando a la zona. Ya estoy en ella. Y sigo en el barrio de la pequeña Borgoña, que ya había recorrido antes con tormenta de nieve. Y estoy buscando un mural de un pianista de jazz de acá de Montreal, que según lo que leí, su padre, que trabajaba en el ferrocarril, como muchos de los migrantes del Caribe y de los Estados Unidos que llegaron acá buscando trabajo, pues trabajaba en el ferrocarril, cargando maletas y ayudando a viajeros en el tren. Y a pesar de que trabajaba mucho, le enseñó a su hijo, llamado Oscar, a tocar el piano y la trompeta. Así que voy en su búsqueda, la búsqueda del mural. Vivían en este barrio dos de los músicos de jazz más influyentes e importantes de Canadá y de aquí, de Montreal. Y esa casita ahí con los peluches. Entonces voy a buscarlo y a mostrárselos. Y miren, buscando el mural de Oscar Peterson, que es un pianista muy reconocido, nacido aquí en Montreal, pianista de jazz, me encontré este mural que muestra claramente lo que es este barrio, la pequeña Borgoña, porque es un barrio de inmigrantes de los Estados Unidos y el Caribe, de comunidad afro, que llegó a este país y específicamente a este barrio a buscar trabajo en el ferrocarril y en trenes. Y esto es una clara muestra de eso, este mural. Agradezco profundamente a Marie, quien fue la que hace un par de meses me recomendó venir acá para saber en dónde había nacido el jazz en Montreal a principios del siglo XX. Todos estos migrantes llegaron de Estados Unidos y el Caribe, por lo cual la mayoría de las personas que habitan este barrio son afrodescendientes y hablan inglés. Ahorita estaba en la biblioteca del barrio, decía hotel, y yo dije, no puede ser esto un hotel, parecía un hotel antiguo, y entré, no puedo pasar, para buscar el baño, porque amo las bibliotecas, y ya ahí conversé un poco con un señor que me estaba ayudando a buscar una toma para cargar mi celular. De acá del barrio. Hubiera querido preguntarle más cosas, pero pues era una biblioteca, no podíamos hablar. Y ahí está el mural de Oscar Peterson, que es un pianista muy reconocido de Canadá y de Montreal,
Según lo que leí, nació el 15 de agosto del 25, de 1925, 2 días después del nacimiento de mi esposo Alejandro, el 13 de agosto. Por eso me acuerdo de esas fechas. Y Oscar Peterson es un reconocido pianista de jazz de acá de Canadá. Pero uniendo lo que sucede con lo de los ferrocarriles, él muy chiquitito aprendió a tocar el piano y la trompeta gracias a su papá, quien le enseñó. Y su papá trabajaba en el tren de Montreal ayudando a pasajeros y cargando maletas. Y a pesar de que trabajaba mucho, le enseñó a tocar el piano y la trompeta a los 6 años de edad. Y desde muy pequeño pues estuvo en clases. Él es Oscar Peterson. Y leí que su papá se llamaba Daniel. Y bueno, quería venir a verlo y aprovechar un poco sobre la historia del jazz y lo que nos muestra aquí en Montreal a través de sus murales, y yo no creo que pueda pasar. Bueno, sí pude pasar y vi así por el reojo que había una mujer en un mural. Y es ella, pero no sé quién es. No sé quién es. Está entre la calle San Martín y San Jacques. No sé quién es. Pero seguramente era... Pues ahí hay un piano. Así que seguramente es una mujer. Música de jazz. Allá hay otro. Allá veo otro. Voy a caminar y recorrerlos para mostrarles y mostrarme a mí misma lo que me voy encontrando aquí en la pequeña Bogoña, en la ciudad de Montreal, en Canadá. Ay, que la puedo caminar sin tanta nieve. Hace frío, sí, hace frío, estamos en primavera, pero nada como el día que vine del invierno y la nieve me quemó la cara con su tormenta, que preciso estaba en este barrio y no tenía dónde refugiarme. Y no vi la biblioteca en la que estaba. No la vi en ese momento, pues con tanta nieve. No. Hoy la vi porque caminé por esa cuadra. Pero bueno, ya voy a llegar a ese mural. Bueno, llegué acá. Y esto significa una comunidad muy unida. Aquí, en la pequeña Bourgogne, que en francés se dice la petite Bourgogne, no sé. Ahí está. Little Hungary. Voy a buscar más cositas para mostrarles. La gente sacando mercado. Hay gente, la vez pasada no había gente. Bueno, y aquí está Oliver Jones, uno de los músicos más importantes y representativos de jazz de Canadá y por supuesto de Montreal, porque nació acá en Montreal. Pianista, compositor y educador. Fue profesor de música en la Universidad de McGill, que como he dicho en algunos videos, la Universidad de McGill es una universidad en inglés, es una universidad privada. Oliver Jones nació en este barrio de Montreal, que es donde nace el jazz en Montreal. La pequeña Bogoña es aquí. Y aquí está Oliver Jones, y este es un homenaje para él,
Nació el 11 de septiembre de 1934 y recordemos que el jazz fue creado a inicios del siglo XX en Nueva Orleans, en los Estados Unidos. Y por supuesto, también llega acá, a Montreal, a este barrio, allá está el parque de jazz, que cuando vine la vez pasada no pude entrar porque estaba cubierto de nieve y me cayó una tormenta de nieve impresionante en donde no tuve donde refugiarme. Y bueno, quise volver porque no vi muchos murales ese día de homenaje al jazz en este barrio de Montreal. Y he tenido la dicha de volver ahora en la primavera canadiense y hablar un poquitico de lo que sé, poquitico. Y acá tengo en este mural una foto con mi cara cubierta de nieve. No alcanzo a leer bien, ya voy para allá, pero habla. Debo refugiarme. Alcancé a ver unos murales del jazz. The Pocket of Division. No lo voy a leer. Mucha nieve. Hubiera querido recorrerlos todos, pero no está fácil. Y es caminar así también, pasar las calles así. Pasar un barrial de nieve. Y aquí de nuevo. A ver. El tenedor de la división es usado para tomar la sopa de la unidad. Juntos somos más fuertes, dice acá. En uno de los murales de este barrio donde se crea el jazz en Montreal, voy a ir allá a leer un letrero que vi sobre el parque y me siento un ratito aquí a hablar de historia, hablar de política, hablar de jazz en mi cerebro. Son cosas que a mi cerebro le gusta aprender generalmente. No sé de jazz, la verdad, pues muy poco. Sé cómo se originó en el mundo, en Nueva Orleans, en los Estados Unidos, pero eso lo uno. Generalmente las cosas de arte, el arte, mi cerebro la une con los eventos históricos e importantes de las épocas. Ya llego ahí y les leo. Bueno, es un letrero del parque de jazz de aquí, así se dice en francés, Petit Bourgogne, pequeña Borgoña. Voy a intentar traducirles lo que dice en tiempo real. Me disculparán la traducción. Mientras ven hay una ardilla y ese letrero aquí en el Parque del Jazz. Dice: a principios del siglo XX, la prohibición empezó poco a poco a atravesar el continente y al mismo tiempo la música negra del género llamado jazz. Pero en Quebec hubo una reacción frente a la prohibición y Montreal se convirtió en la ciudad
Sin City, es decir, sin ciudad, reconocida por cientos de bares y clubes nocturnos centrados en tomar y en la música en vivo. El Club San Antonio, cerca a Windsor Station, a la estación de Windsor, era especialmente popular con músicos y se centraba en la relajación para pasar las horas ahí. Muchos de los músicos de jazz no eran solamente de Montreal, pero muchos de ellos sí hacían parte de la comunidad negra de la pequeña Borgoña, muchas veces llamada Harlem del Norte. Por supuesto, el excepcional pianista y compositor Oscar Peterson y Oliver Jones, que nacieron y crecieron en este barrio, entre la calle James y George Venier. Bueno, hice mi mayor esfuerzo. Ahí está Oliver Jones con la hermana de Oscar Peterson, que fue la mujer que vi allá en el mural, que yo no sabía quién era. Pues ella fue la profesora de piano de estos dos personajes, de Oliver Jones y de Oscar Peterson. ¡Guau! La hermana de Oscar Peterson. Ay, no. Se llamaba Daisy Swaney. ¿Sí ven lo que produce viajar, caminar por las ciudades, perderse por los barrios y leer? Ya sé quién es ella, ya la vimos en el mural y yo no sabía quién era, pues ya sabemos quién es. Bueno, y yo me voy a sentar ahí a hablar un poquito de lo que es para mí el jazz, pero sobre todo la historia de dónde salió el jazz. No es que sepa cómo salió la historia del jazz, sino la historia del contexto histórico en el que se crea el jazz aquí en el Parque de Jazz de Montreal, y estoy muy emocionada porque supe quién era esa señora. Era la profesora de piano de estos dos personajes. Mi cabeza estalló. Y bueno, aquí estoy en el Parque de Jazz de Montreal, de la pequeña Borgoña, para hablarles lo poco que sé de jazz, pero sobre todo como el contexto alrededor del jazz, porque eso lo sé un poquito más. Voy a voltear la cámara para que por lo menos vean un poquito de uno de los murales que ahorita les mostré, para que no me estén viendo a mí. Realmente lo que importa es lo que puedo comunicar frente a toda esta caminada que he hecho hoy y previamente cuando vine en el invierno con la tormenta de nieve, porque caminando descubrí muchas cosas. Por supuesto busqué en internet cosas para saber quiénes eran los personajes, pero otra fue leyendo y caminando por acá. Y entonces caminando, pues, y antes de venir venía pensando en el contexto previo al origen del jazz, que se crea en Nueva Orleans, en la ciudad de Nueva Orleans, en los Estados Unidos, en el estado de Luisiana. Pero Nueva Orleans tiene un contexto muy particular, porque era un puerto, por ser un puerto de comercio fundamental en el sur de los Estados Unidos. Y entonces el sur de los Estados Unidos, por supuesto, me hace pensar en el contexto de la guerra de secesión, la guerra civil
de los Estados Unidos, en la guerra que ha generado más muertos en los Estados Unidos hasta el momento, que es la guerra entre el norte y el sur. El norte era llamado la Unión. Digamos que eran los países que creo que en su momento se llamaban los Estados Unidos de América, igual. Pero eran los países, eran los estados que no estaban de acuerdo con la esclavitud. Mientras los del sur, sí. Entre eso hubo varios estados que seguían no solo apoyando, sino institucionalizando la esclavitud. Entre esos, pues, Luisiana, Carolina del Sur, Florida, de donde era el protagonista de Big Fish, se me olvidó, bueno, Texas, y estos estados estaban muy asustados, digamos, porque llegaba y venía, se había lanzado a la presidencia el republicano Abraham Lincoln, quien no estaba de acuerdo con la esclavitud. Y bueno, voy a voltear la cámara para esto. Me toca tenerlo agarrado porque se me va a caer, pero no quiero que me vean a mí, sino que vean un poco lo que puedo ver yo mientras les hablo. Bueno, ya me acordé. Alabama es el estado. Era el estado también del protagonista de Big Fish, que es una de mis películas favoritas, de El Gran Pez de Tim Burton. Uno de los estados del sur también era Alabama. El sur se llamaba la Confederación en esa separación, y se da, por supuesto, específicamente por el tema de la esclavitud, y Abraham Lincoln en su momento como candidato se oponía a la expansión de la esclavitud. Y estos personajes, estos estados del sur, vivían específicamente de la agricultura, en especial del algodón y la caña de azúcar, y los esclavos negros, por supuesto, les eran muy funcionales. A partir de la llegada de Abraham Lincoln, pues se origina la Guerra de Sucesión o la Guerra Civil de los Estados Unidos, que inicia en la primavera del 12 de abril de 1861 y termina el 26 de mayo, cumpleaños de mi amiga Dianis, las gemelas, en el 26 de mayo de 1865. ¿Qué pasaba con el llamado Sur o Confederación y estos estados? Que la verdad no tengo claridad, porque inicialmente eran 11, después fueron 7, bueno, esa cosa tan específica no la sé. Pero ellos pretendían como la supremacía blanca y la institución de la esclavitud. Y esa idea pues era amenazada por Abraham Lincoln, quien estaba en contra de la expansión de la esclavitud, específicamente para los países del norte y la llamada Unión. Esa llamada Unión tampoco, digamos que nunca reconoció a la Confederación como un país independiente. Nunca. Bueno, durante esa guerra, que duró 4 años, en 1863, ¿cómo les parece que Abraham Lincoln proclama la emancipación de la esclavitud y promueve o dice que se liberan los pueblos de la esclavitud? Y eso para mí, pues en mi cabeza y en general en la historia, no solamente en mi cabeza, pues es muy importante, porque
porque la proclamación de la esclavitud, de la emancipación de la esclavitud en el 63, 1863, y luego la abolición de la esclavitud en junio de 1865, o sea, un año, el año en el que se termina la guerra civil, finalmente se acaba la esclavitud en los Estados Unidos y, por supuesto, en el estado de Luisiana y en la ciudad de Nueva Orleans, que es donde nace el jazz, que inicia a comienzos del siglo XX, pero antes, pues, sin la abolición de la esclavitud, no se hubiera podido de alguna forma, o de pronto por otros lados se hubiera dado el jazz, pero con el jazz en Nueva Orleans y también con la legalización del juego en el estado de Luisiana, se empiezan a abrir muchos bares en Nueva Orleans, muchos bares de música en vivo, así como ahorita leí ahí en el letrero de aquí del Parque del Jazz, pues el barrio, la pequeña Bogoña, tenía clubes nocturnos de música en vivo en donde tocaban jazz. Lo mismo pasaba, por supuesto, en los Estados Unidos. Y con esos clubes nocturnos llega algo además de la música en vivo, que son las mujeres, como creo que se les decía damiselas, muy guapas, muy perfumadas, que ocuparon gran parte del centro de Nueva Orleans y estos clubes para acompañar a los hombres. Pero llega el gobierno e impide que estas damiselas y estos clubes nocturnos se sigan como propagando por toda Nueva Orleans y limita la ciudad, ¿cómo se llama eso? Limita esa zona de tolerancia y se le llama la zona de tolerancia en Nueva Orleans, que ese nombre pues se ha dado en diferentes ciudades para que, bueno, los hombres en esa época fueran a estos lugares y fueran acompañados por las damiselas, pero al mismo tiempo oyeran la música en vivo de diferentes géneros, no solamente el jazz. Ahí, por supuesto, ya estaba el blues, y el jazz tiene elementos del blues y sé que también tiene elementos de la iglesia bautista y el gospel, también de la música clásica, pero la gran particularidad del jazz es la improvisación. Es que estos músicos empiezan a improvisar a como de lugar, o sea, no puedo darles ejemplos ni ponerles una canción acá, pero ustedes pueden buscar canciones de, por ejemplo, dos personajes de los que yo sé un poquito, que son Louis Armstrong y Miles Davis. El primero, de 1920, más o menos, que no sé si saben, pero este personaje tuvo una vida muy, muy dura, sobre todo en su niñez, con hambruna, muy pobre, y su padre lo abandona. Su mamá pues tiene que trabajar mucho y lo deja bajo el cuidado de su abuela, que adivinen qué, fue esclava. Sí, fue esclava. Y además pues de tener una abuela que vivió la esclavitud y que fue esclava y liberada después de la guerra civil estadounidense, Armstrong, no puedo decirlo bien, Armstrong decía que en algunas de las entrevistas, y lo pueden ver, que él sentía mucha discriminación y hablaba de la discriminación racial. Y dijo que desde niño había entendido que tenía que ver con su color de piel
la discriminación que vivía él. Pero luego él vivió con una familia, trabajó con una familia judía de Lituania, que lo acogieron realmente. Él dice que esa familia lo ayudó mucho. Pero con ellos se dio cuenta que la discriminación no solamente tenía que ver con el color de piel, como era lo que sentía él. Y decía que se estaba dando cuenta y se dio cuenta con ellos, con esta familia judía, cómo un grupo de blancos discriminaba a otro grupo de blancos. Este personaje pues es muy reconocido, no sé si fue el primero, pero pues fue muy reconocido dentro del jazz por su voz, su trompeta y sobre todo por su sonrisa, y porque de alguna manera hablaba de la importancia de la felicidad. Y pues entonces a mí me lleva a la importancia del eterno presente, porque a pesar de que este personaje tuvo una infancia muy dura de hambruna realmente, de tener demasiada hambre y vivir en condiciones muy precarias, pues todo ese dolor lo transformó en su música y en el jazz y en el sonido de esa trompeta y en su voz, a pesar de sus dolores de infancia. Y eso es lindo, pues como que no se centró únicamente en eso, no, sino que transformó y pudo desde el dolor crear un arte increíble que la mayoría de las personas, si sabemos alguito de jazz, sabemos de él a inicios de 1920, con algo que se llamaba el Dixieland. ¿Por qué sé estas cosas? Porque he leído y porque tuve en su momento 2 novios músicos. Entonces, y uno de ellos tocaba piano. Y al tocar piano, pues estaba muy metido en la música clásica, en el jazz. Entonces, por eso, pues sé un poquito de estos nombres, pero muy poco. Lo que pasa es que lo que sé, insisto, pues lo relaciono con lo que sé. Y pues no con lo que sé, pero pues porque es como cultura general, pero como el cerebro de verdad puede relacionar los contextos de la historia y del arte. Y eso es algo que además aprendo mucho más cuando viajo. Y si hablan con algún músico que se centre en el jazz, van a saber que, o por lo menos es el caso que me ha tocado a mí, que hablan de los músicos de jazz y las músicas de jazz como personajes. Y a mí eso me chifla, pues porque la literatura me es fundamental y porque en mi cabeza y en mi vida las personas se vuelven personajes. Entonces cada uno tiene como una particularidad. Recuerdo a una mujer que me tocó buscarla porque la verdad no me acordaba de su nombre, que en algún momento me hablaron, que se llamaba Ella Fitzgerald. Y es esta mujer que parafrasea los instrumentos a través de su voz. No puedo hacerlo en este momento, pero búsquenla por favor, porque ella parafrasea los instrumentos de las canciones, de canciones ya reconocidas. Es decir, no es que creara nuevas canciones, pero las parafraseaba los instrumentos. Y obviamente centraba ese parafraseo con la improvisación, que es el fundamento del jazz. Y a mí eso me parece como ¡wujujú! Y bueno, eso es como un resumen para mí, súper simple, espero que claro, pero pues muy simple, del jazz y de lo poco que sé de él, y que eso después también lleva al swing y a sus bailes y a las grandes orquestas. Y bueno, estoy aquí, les muestro, voy a coger el celular para mostrarles dónde se crea el jazz en Montreal. Miren, allá ya estuve, estoy aquí en el Parque del Jazz, y si en algún momento deciden venir
o tienen la posibilidad de venir, o saben si alguien va a venir a Montreal, que venga acá. Es decir, si a alguien le gusta la música, le gusta el jazz, le gusta la historia, que venga acá y que vea mi video. Que vea mi video. Y que se suscriban. Así que bueno, gracias por suscribirse, por verme y por oírme. Es interesante cómo, voy a mostrarles allí otra vez y no a mí, cómo puedo, sin una interacción necesaria, irles mostrando y describiendo lo que mi cabeza va pensando mientras va descubriendo a través de mis sentidos cosas como estar acá, porque además no solamente, o sea, tengo frío, pero, ¡ay, mis gafas! Casi se me caen mis gafas, miren, con el viento. Eso es. Gracias por ver esto y disfrutar conmigo este día de improvisación como el jazz del barrio donde nació el jazz en Montreal. Todo esto fue una improvisación. Yo no centro mis videos en guiones, yo eso todavía no lo sé hacer, no sé si en algún momento lo haga, pero por ahora todo es una improvisación y acabo de caer en cuenta porque entonces el jazz me motiva a improvisar más, a ir a un lugar, no tener un libreto, no saber qué voy a decir, sino ir pensando como si yo no estuviera pensando realmente en el canal, sino como una persona que le gusta viajar, le gusta conocer y le gusta pensar y sentir las calles que visita, porque le gusta y vivir el eterno presente como parte fundamental y prioritaria de la vida. Así que bueno, gracias. Improvisación será parte fundamental de este canal y el ser auténtica y ya irles compartiendo todo esto como hoy. Chao.